un viejo mercado de esclavos en una plaza del siglo XVI en Cabo Verde. La casa de esclavos en la isla de Gorea, cerca de Dakar, Senegal. Persistentes recordatorios del mercado de esclavos que tuvo lugar en África Occidental. La historia de un pastor inocente encarcelado por un crimen que no cometió. Una iglesia internacional ora y por medio de las redes sociales inicia un movimiento por su liberación. África centro-occidental. Durante muchos siglos, los reinados africanos gobernaron esta parte de África, por supuesto. Y luego, en el siglo XVI, los intereses europeos se intensificaron. Iban por el oro. El oro era ese precioso metal que podía usarse para hacer objetos sofisticados y para negociar. La intensidad se hizo cada vez mayor. Sin embargo, cuando fue descubierto el Nuevo Mundo y apareció la necesidad de mano de obra, el terrible flagelo de la esclavitud fue usado de manera increíble. Por supuesto, la esclavitud ya había existido por siglos, pero luego, la increíble cantidad, más de 6 millones de personas, salieron de esta región en particular hacia el Nuevo Mundo. ¡Qué terrible flagelo! Y mancha en la historia de la humanidad. ¿Cuál es la conexión? ¿Cuál es la diferencia entre las transacciones, el oro, la esclavitud y la libertad? ¿Cómo se conectan? Ya lo averiguarán. La isla de Gorea es una pequeña masa de tierra cerca de la costa de Dakar, la capital de Senegal en rápida expansión. La isla alberga una pequeña población, pero de día la cantidad de personas aumenta, ya que turistas de todo el mundo vienen a visitar este lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. No hay autos en la isla y es tan pequeña que se puede hallar el camino sin ayuda. La Casa de los Esclavos, construida por los holandeses en 1776, es uno de los museos y recordatorio más famoso del tráfico de esclavos en África. Los historiadores difieren sobre la cantidad de esclavos que estaban cautivos en este edificio, pero los visitantes de todo el mundo lo consideran un lugar importante para recordar el costo humano de la esclavitud africana. La Casa de los Esclavos está ahí para conmemorar el punto de salida final de los esclavos de África. Muy cerca del mar, en el extremo final del edificio, está la puerta del no retorno, donde los africanos dejaban su continente para nunca regresar. Praia, Cabo Verde. En julio de 2009, el pastor Antonio Monteiro dejó su casa natal Cabo Verde y junto a su familia viajaron a Togo. Allí iba a trabajar como director departamental para la iglesia. Su tarea era trabajar con pastores de 11 países de la región. Había un hombre joven que había venido a mi oficina en busca de ayuda y me había acusado de un homicidio. Sí, él me acusó de un homicidio y no de tráfico de órganos.
Él insistía diciendo que yo pedía sangre para hacer sacrificios o ceremonias ocultas en la iglesia adventista del séptimo día. Fue una etapa de mucho enojo y descontento, pero luego de reunirme con algunos miembros de la familia, comencé a sentirme más calmo después de orar a Dios. En la prisión había cerca de 2,000 personas en un espacio que era para 500. Nos sentimos como sardinas y a mi primera noche ahí tuve que dormir en un cuarto con 82 personas. Pero entonces un hombre muy bueno me había guardado un espacio. Él dijo, eres como un padre para mí, aquí puedes dormir tranquilo, ¿entiendes? Querido, te deseo que Dios te bendiga muchísimo mientras estés ahí. Si tienes trabajo que hacer, hazlo. Hazlo, sí, rápido y regresa a casa, a tu familia. Te extrañamos mucho. Te amo. Amén. Que o Senhor abençoe muito você, viu, querido? Pero por supuesto, no podía dormir mientras estaba ahí, no sabía dónde estaba, no sabía con quién estaba y me seguía preguntando, ¿cómo es posible que una persona como yo esté en una situación como esta y por cuánto más voy a estar? Entonces, todos los días esperaba hasta las 9 de la noche con la esperanza de escuchar Monteiro, puedes irte a casa. Desde Mauritania en el noroeste hasta la República del Congo en el sur y Chad en el noroeste, la región de África centro-occidental de la Iglesia Adventista del Séptimo Día abarca 22 países. En la costa oeste del continente, el territorio también incluye las 10 islas de Cabo Verde. Dakar es la ciudad más grande de Senegal y está ubicada en la península de Cabo Verde, el punto más occidental de África. Se le considera la ciudad más importante y vibrante de África Occidental. Los musulmanes representan el 94% de la población, los cristianos el 5% y las personas con creencias indígenas 1%. En una playa que da al Océano Atlántico se encuentra uno de los más grandes mercados de pescados de Senegal. Miles de personas vienen aquí todos los días a comprar pescado. Piraguas de colores brillantes o canoas se alinean en la playa. Las aguas de la costa de África Occidental representan una de las zonas de pesca más ricas del mundo y los pescados son uno de los productos más exportados de Senegal. El lago Redva, o Lac Rose, que significa lago rosa, tiene un color natural a fresas. Debido al alto contenido de sal, el agua tiene las condiciones perfectas para que viva una cierta clase de microalga llamada Dunaliella salina. El alga produce un pigmento rojo que ayuda a la absorción de la luz. Durante la temporada seca y cuando el sol está en lo más alto, el brillo es muy vívido. El lago tiene una gran concentración de sal, hasta un 40% en algunas áreas, y se puede ver a los recolectores de sal juntándola en la forma tradicional. Los hombres se cubren los cuerpos con manteca de karité para protegerse la piel del lago salado. La sal, que se usa principalmente para preservar el pescado, se apila en la costa para secarse y blanquearse con el sol durante un par de días. Junto con el pastor Antonio Monteiro, otro pastor adventista, Bruno Amad, resultó implicado. Estos dos valientes no tenían idea que les esperaba un largo tiempo en prisión y un juicio en la corte.
Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que visitamos como familia a mi marido en prisión. Espero que los niños estén bien. Él me dijo que había ido a la iglesia. También organizó los estudios bíblicos y Bruno dio el sermón. Ambos estarán bien. Estaba muy contenta de ver que estaba bien. A pesar de las circunstancias, la pasamos bien. Pero los extraño, sí. Mientras estuve en prisión, realmente me consideraba un misionero. No me consideraba un prisionero porque no cometí ningún crimen, ni iría contra del país o de su gente. Tomé la misión y prediqué el evangelio a personas de alto perfil, como el Ministerio de Defensa de Togo, pero también a los prisioneros que estaban allí y a los guardias de la cárcel. Todos los días le preparo una comida y se la llevo. La prisión tiene comida, pero es diferente a lo que comemos nosotros usualmente. La esposa de Bruno les lleva comida en la mañana y yo les llevo comida bien entrada la tarde. Todos los días cuando le preparo la comida pienso, Dios mío, ¿por qué está pasando esto, Dios? Pero después me digo, que se haga tu voluntad. En un momento, mi segunda hija, Andrea, estuvo muy enferma y tuvo que ser hospitalizada. En circunstancias normales, con mi marido en casa, podríamos haberlo enfrentado. Muy a menudo nos sentábamos en la sala de la casa en Lomé. Recordábamos los viejos tiempos. A veces hasta reíamos y sentíamos un momento de alegría. Pero luego nos dábamos cuenta de que bajo la foto de mi marido había una silla vacía. Liberia cuenta con 4 millones de habitantes. Ciudadanos de los Estados Unidos establecieron Liberia como una colonia para los antiguos esclavos afroamericanos y sus descendientes libres. En 1822, los primeros afroamericanos cruzaron el océano de regreso a África. Durante los siguientes 40 años, 19,000 afroamericanos, otros africanos y un pequeño número de antillanos se instalarían en Liberia. El idioma oficial de Liberia es el inglés, pero también se hablan 15 idiomas indígenas. Aquí la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un muy exitoso ministerio radial. El pastor Smith, de hecho, tenía toda una congregación propia y comenzó a escuchar la radio Adviento, sí, en particular la hora averiana, y se puso en contacto con la verdad del sábado. Gracias a su compromiso con la voz del Señor, decidió convertirse, y no solo se convirtió, o de hecho se convenció de la verdad, sino que pensó que era necesario compartirla con su congregación. Y cuando lo hizo, algunos de los miembros de la congregación se alejaron, pero él permaneció firme y varios de ellos han comenzado a regresar a la verdad. Nunca experimenté la paz que estoy sintiendo ahora porque sé que estoy en el verdadero culto y sé que tengo un pacto de adoración a Dios. El sábado me hizo saber, la adoración del sábado me hizo saber que tengo un pacto de adoración a Dios. Me siento como un verdadero hijo de Dios. La radio Adviento ha guiado a muchas personas a Cristo. Pudimos conocer algunas de ellas. Él usó al pastor Gemini Kettle para simplemente leer un versículo porque creo que no necesitamos muchas palabras para convertirnos, solo necesitamos una. Fue esa sola palabra la que me llevó a la fe adventista. Necesito pedirle a Dios que me dirija porque Él es mi director. En todo, si se lo pedimos, nos será dado. Él dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así que estoy buscándolo para que me dirija. Espero que la estación de radio reviva a la nación entera. Liberia. Esa es la esperanza que tengo y por la gracia de Dios trabajamos para eso. Durante varios meses, la Iglesia Adventista eligió mantener los esfuerzos diplomáticos y sus apelaciones ajenos al público. Los líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y los embajadores nacionales llevaron adelante esfuerzos diplomáticos en Togo, en toda Europa y en las Naciones Unidas en Nueva York.
Los abogados locales intentaron varios recursos legales. Sin embargo, el pastor Monteiro y el hermano Ahmad seguían en prisión. La iglesia adventista entonces decidió hacer público el problema. La policía de Togo no ha encontrado evidencias de la participación de Monteiro y los líderes de la iglesia siguen sosteniendo que es inocente. Hace poco visitaron a Monteiro en prisión y están trabajando con funcionarios del gobierno para garantizar su liberación. El 20 de noviembre de 2012 se formó un grupo de trabajo para el caso en la sede mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La noticia principal. Millones de adventistas se reunieron en oración la semana pasada por 2 miembros de la iglesia prisioneros en Togo, en África Occidental. En el mes de marzo se cumple un año desde que el pastor adventista Antonio Monteiro fue encarcelado en Togo con cargos infundados. Los activistas en derechos humanos están alentando a los miembros de la iglesia para que envíen tarjetas navideñas a los adventistas prisioneros bajo cargos falsos. El evento de concientización Oremos por Togo arrasó en las redes sociales la semana pasada y generó miles de publicaciones compartidas y retweets. Los seguidores de Facebook interactuaron con la campaña Oremos por Togo más de 50,000 veces y el hashtag del evento alcanzó a más de 7 millones de usuarios en Twitter. Una petición con más de 16,000 firmas está en camino a Togo. Envíenle su apoyo en forma de tarjetas navideñas y háganle saber. No están solos. No están solos. No están solos. A medida que se acercaba la fecha que marcaba los 2 años en prisión, llegaron las buenas noticias. Se había programado un proceso judicial para el viernes 10 de enero de 2014. Sentado en la celda oscura, suelo recordar mi casa en Cabo Verde. Extraño el olor del océano, cuando las olas rompen en la playa rocosa. Durante casi 2 años no he visto un atardecer, y cuando la oscuridad cae, es cuando más extraño a mi familia. También extraño a mi familia de la iglesia, impartiendo el pan de vida con ellos, compartiendo con entusiasmo el tiempo juntos con plegarias y cánticos. Extraño mi hogar natal en la isla de Fogo. Extraño la casa donde nací con todos sus recuerdos. A menudo pienso en la iglesia donde fui bautizado. Extraño muchísimo a mi madre de 95 años. Extraño las montañas altas y majestuosas. Cuando las semillas secas cuelgan del árbol de la acacia, sé que la temporada de lluvia se acerca. ¿Cuánto más, amado Dios? ¿Cuánto más? Ghana es famoso por ser el primer país de África en alcanzar la independencia de la colonización europea. Es por lo tanto un símbolo de logro y la inspiración para los movimientos de independencia africanos. Este es el lugar que utilizaba de retiro de fin de semana el gobernador danés a principios de la mitad del siglo XIX. También servía como plantación con fines agrícolas con esclavos. Es un hogar muy cómodo. Visitémoslo. Desde el siglo XVI, los gobiernos europeos entablaron con los reinos locales africanos actividades comerciales y el terrible comercio de esclavos. En particular, aquí se ven las instalaciones y plantaciones del gobierno danés, aquí en la Costa de Oro, ahora conocida como Ghana. Aquí también conocimos a un cacique muy interesante que nos contó sobre sus ancestros y cuánto aprecia los escritos de la cofundadora de la iglesia, Elena G. White. Cuando la ley entró en vigor en 1803, ya estaban involucrados seriamente en la agricultura, con la ayuda de nuestros ancestros esclavos. Fueron nuestros ancestros esclavos quienes los ayudaron a levantar este edificio. Terminaron sus actividades aquí en 1850 y se fueron. Cuando se fueron, dejaron aquí mismo a nuestros ancestros esclavos. Por eso es que estamos aquí en este momento. Somos los dueños de buena fe de esta región.
Elena G. White fue una amiga mía quien me dio algunos de sus folletos. Los leí y los disfruté mucho. Así que le pedí a mi amigo que me diera una fotografía de ella, así puedo mirarla siempre y recordarla. Elena G. White es una persona simple. Ella escribe lo que se le reveló con exactitud. Por eso me gusta mucho. Aprecio muchas de las cosas que escribió porque no se guardó nada. Cuando es verde, ella dice que es verde. Cuando es blanco, ella así lo dice. Para mí, Dios es todopoderoso. Él creó a todos. Él sostiene la vida de cada ser humano sobre la tierra. Hace lo que quiere en la vida de todos. La Universidad Valley View está ubicada en Ogivi, en la zona de Accra. Estamos más dedicados a desarrollar la integridad en nuestros estudiantes y la excelencia. También el servicio a Dios y a la humanidad. Estas son las tres cualidades principales que forman el centro de valores de la Universidad Valley View, y formamos a los estudiantes en esa dirección. Y la mayoría del tiempo no nos enfocamos en otra cosa porque esta es nuestra misión. Es una iglesia y una institución, e inculcamos la integración de la fe y la enseñanza en el desarrollo de los alumnos. La mayoría lo aprecia y acaba haciéndose adventista del séptimo día. La educación adventista me ha ayudado espiritual, moral, social e intelectualmente. Tengo una vida completa y equilibrada. Vine aquí medio vacía y me voy de aquí llena y agradecida por la educación adventista. La ciudad de Praia, con un nombre que significa playa en portugués, y en el criollo de Cabo Verde, es la capital y la ciudad más grande de Cabo Verde, una nación insular en el Océano Atlántico, al oeste de Senegal. Ubicadas en las grandes rutas de comercio entre África, Europa y el Nuevo Mundo, las islas se convirtieron en un centro próspero para el comercio de esclavos. En la historia más reciente en las islas, mucha gente oró por la liberación del pastor Antonio Monteiro y el hermano Amar. La noticia principal, el pastor adventista Antonio Monteiro fue liberado de prisión esta semana, poniendo fin a casi 2 años de detención en Togo, en África Occidental. Fue un momento... vaya, no encuentro las palabras para describir este momento. Bueno, yo me imaginaba cerca de 30 personas nomás, pero cuando vi que había una multitud pensé, no están aquí para verme a mí, probablemente para ver a algún político. Y luego me di cuenta de que estas personas, de hecho, estaban ahí para darme la bienvenida. No solo había miembros de la iglesia, sino también aquellos que estaban siguiendo la noticia en los últimos meses. E ele descansa e ele vai encontrar no Senhor. Obrigado e louvado seja o nome do Senhor, Pai. Fue muy emotivo ver a tanta gente apoyándonos, a nuestra familia. Pudimos sentir su amor. Fue un hermoso final. Fue el clímax de nuestros esfuerzos. Todas nuestras oraciones habían sido respondidas. Todos cantamos su himno favorito bajo sus alas y pudimos ver las manos de Dios en acción. Fue un momento muy emotivo para la Iglesia Adventista de Cabo Verde, pero también para la de todo el mundo. Fue genial. Fue uno de los momentos más emotivos de mi vida porque todos habíamos sufrido cuando él estaba en prisión. Debo confesar que ese día pude ver en Monteiro el rostro de Dios y eso fue increíble. Un Dios capaz de hacer posible lo imposible en cualquier lugar y momento. El pastor Antonio Monteiro saboreó la libertad al fin. ¡Qué hermoso reencuentro! Y qué hermoso reencuentro esperamos nosotros cuando Jesús regrese. Cerca de Praia, donde el pastor Monteiro llegó de su liberación, está Ciudad de Veia, el pueblo viejo. Aquí en la plaza del siglo XVI se puede ver el poste de mármol para azotes, un atroz recordatorio de la crueldad del comercio de esclavos.
La esclavitud transcontinental hizo de Cidade de Bella la segunda ciudad más rica del reino portugués. Hoy en día, en la plaza de la ciudad, se escuchan los gritos de los vendedores ambulantes ofreciendo sus mercancías a los turistas, lo que contrasta con los gritos de los comerciantes subastando esclavos no hace mucho. Monumento al Renacimiento africano. El Monumento al Renacimiento africano es una obra colosal y controvertida que conmemora el fin de la esclavitud y el surgimiento de África del pasado opresivo del régimen europeo que una vez gobernó al continente. En una de las colinas gemelas en las afueras de Dakar, Senegal, hay una estatua de bronce de 49 metros o 161 pies de alto. Es más alta que la Estatua de la Libertad en la ciudad de Nueva York y fue diseñada por el arquitecto senegalés Pierre Goudiaby, después de presentarle la idea al presidente Abdoulaye Wade. Construido por una compañía norcoreana, el monumento muestra a una familia que emerge de la cima de la montaña. La figura de un hombre, una mujer y sostenido por la mano izquierda del hombre, un niño que señala con decisión al oeste. Los visitantes pueden ingresar y tomar un ascensor hasta el nivel de la cabeza del hombre para disfrutar de la maravillosa vista de la ciudad de Dakar. El presidente Wade dijo una vez: "Le da vida a nuestro destino común". África ha llegado al siglo XXI de pie y más lista que nunca para tomar su destino en sus propias manos. Este sentimiento puede vivirse actualmente en todo el país. Donde había esclavitud, ahora hay libertad. Donde había cautiverio, ahora hay independencia. Donde la opresión era la orden del día, ahora hay liberación, salvación. Dios hizo al hombre y a la mujer para que sean libres del cautiverio físico y espiritual. En Gálatas, capítulo 5, versículo 1 dice: «Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». La esclavitud, por desgracia, sigue viva de otras maneras en el mundo actual, y no menos importante es la esclavitud espiritual. Muchos luchan bajo el yugo de Satanás, pero tenemos las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo que murió para liberarnos. Aguardamos con ansias la cercana promesa celestial, donde todos aquellos que hoy se aferran a Jesús, sin importar las circunstancias, experimentarán la verdadera libertad en la eternidad. Al día del lanzamiento de esta producción, Bruno Amá continúa en prisión. Por favor, sigan orando por su liberación. En el próximo episodio de Reavivados para la Misión, una rica historia de monarquías y realeza ha fluido en gran medida en la región de África Meridional y Océano Índico, convirtiéndole en un lugar de belleza e intriga. Pero ninguna realeza terrena se puede comparar con nuestra condición de hijos e hijas del Rey Celestial. Somos príncipes y princesas.